Código Fuente. Código Fuente. Detrás de la realidad. Detrás de la realidad. Mariano Ferreira. Parte 2. Un crimen y un negocio millonario. El motivo por el que murió Mariano Ferreira tiene su origen muchos años atrás. Durante el proceso de privatizaciones que se realizaron en la década del 90, perdieron su trabajo cerca de 90.000 ferroviarios. Cientos de kilómetros de vías fueron cerradas. La Unión Ferroviaria, sindicato encabezado por José Pedraza, fue clave en este proceso. El rol que tuvo Pedraza en los años 90, Rubén Pollo Sobrero, junto a la Unión Ferroviaria y junto a todos los sindicatos del riel, exceptuando aquellos como las seccionales opositoras que enfrentaron las privatizaciones, fue de complicidad total. dirigente ferroviario. Cumplió un rol muy activo para destrozar el sistema ferroviario, él sabía lo que venía, y a cambio de esa contraprestación, ¿qué logró? Logró quedarse con el Belgrano Cargas. El Belgrano Cargas es uno de los ferrocarriles más grandes que recibía $500 millones de subsidio por año. En ese contexto Diego Morales, hay que tener en cuenta que el ferrocarril pasó de tener 90.000 trabajadores a tener 9.000 trabajadores. abogado del CELS, Centro de Estudios Legales y Sociales. A partir del año 99 se renegociaron los contratos con las concesionarias de empresas ferroviarias. Representó en la causa a la familia de Mariano. Les dieron mayores libertades aún a estas empresas concesionarias. Incluso en el año 2003 la Unión Ferroviaria aceptó el cambio de las condiciones laborales y la inclusión de la tercerización como parte de la gestión de las concesionarias ferroviarias. Tendría que haber caído preso mucho antes. Cae con lo de Mariano Ferreira, pero en realidad él hizo despedir 90.000 trabajadores, hizo cerrar kilómetros de vía, acordó con el Fondo Monetario Internacional los despidos de la gente. Fue el verdugo de los trabajadores histórico que va a quedar como historia negra de nuestro gremio. En 2007, el control de las líneas de ferrocarriles San Martín, Belgrano Sur y Roca pasó a manos de la UGOFE, Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia. Desde ese momento creció exponencialmente el proceso de tercerización, pero el incremento fue particularmente mayor en la línea Roca. La gerenciadora, compuesta originalmente por las empresas Metrovías, Ferrovías y TVA, tenía al 30% de los trabajadores tercerizados en el ferrocarril que une Constitución con el sur bonaerense. Hay un descalabro total, un desmantelamiento total del servicio de la línea Roca por parte de Taseli, uno de los principales concesionarios en la década del 90. Diego Morales. Y en el 2007 hay que reconstruir esa línea Roca, hay que contratar nuevos trabajadores. La Unión Ferroviaria decide ofrecer de manera algo así como llave en mano la posibilidad de contratar nuevos trabajadores que en realidad no iban a ser trabajadores, sino que iban a ser cooperativistas que ellos mismos organizaban y de los cuales ellos mismos se beneficiaban de la diferencia salarial entre pagarle a un trabajador y pagarle a un cooperativista. Al Estado, que es el que en definitiva terminaba pagando, le salía lo mismo o un poco más un tercerizado. Rubén Pollo Sobrero. Lo que pasa es que había un intermediario que se quedaba con la plata. En un primer momento son los empresarios, pero después los gremialistas se dan cuenta del negocio y empiezan a ser parte. De las 12 empresas que daban servicios tercerizados para la línea Roca, había una que se destacaba. La Cooperativa Unión del Mercosur empleaba 150 trabajadores y recibía, para julio de 2010, cerca de 2 millones de pesos mensuales por sus servicios. Sin embargo, los salarios de los trabajadores tercerizados no superaban los 2.500 pesos. La Unión Ferroviaria creó esta cooperativa con sus propios dirigentes sindicales. Tenemos el dato de diferentes directivos de la Unión Ferroviaria que eran parte de la comisión directiva también de la Unión del Mercosur, ¿no? Entonces, la gestión en sí, el día a día, era monitoreado y seguido por la propia Unión Ferroviaria. Yo en el alegato tuve la oportunidad de hacer un pequeño juego Carlos Gamayo, y simulé que sacaba un títere que se llamaba Perversus, fiscal en el juicio oral por el asesinato de Mariano. que era un títere de dos caras. Por un lado tenía la cara de la cooperativa del Mercosur y por otro lado la Unión Ferroviaria. Y decía que era un títere de dos caras porque por un lado contrataba tercerizados y cuando los tercerizados querían reclamarle al sindicato, el títere se daba vuelta y le decía: ustedes no son ferroviarios, ustedes tienen que ir a la cooperativa
cooperativa que los contrató, iban a la cooperativa que los contrató y la cooperativa no le solucionaba los problemas y los derivaba a la Unión Ferroviaria, y la cabeza era la misma. Era Pedraza y su familia o sus socios. Al momento del crimen de Mariano Ferreira, la UGOFE recibía 66 millones mensuales de parte de la Secretaría de Transporte de la Nación. A modo de canon, la empresa cobraba el 6% del monto total que giraba el Estado. La Unión Ferroviaria, a través de la cooperativa Unión del Mercosur, Diego Morales. también recibía dos subsidios, uno de parte de la UGOFE y otro de parte de los fondos de transferencias para las cooperativas que daba la Secretaría de Transporte. Entonces el negocio era redondo. Por un lado, obtenían un beneficio económico importante las personas que gestionaban la UGOFE, y a la vez la Unión Ferroviaria, a través de la Unión Cooperativas del Mercosur, recibía fondos. Los que perdían eran los trabajadores. El 20 de octubre de 2010, un grupo de trabajadores tercerizados, junto a organizaciones políticas y sociales, se movilizaron para exigir su pase a planta permanente. Este reclamo ponía en riesgo a la cúpula de la Unión Ferroviaria. ¿Por qué ponía en peligro? Porque estos tercerizados podían formar una línea interna, podían ser opositores desde el punto de vista de cualquier intervención sindical, y esto podía poner en riesgo una estructura homogénea y sólida y pétrea que tenía Pedraza desde hace tantísimos años. Pedraza y su número 2 en el sindicato, Juan Carlos el Gallego Fernández, sabían que si el reclamo por el pase a planta permanente de los tercerizados prosperaba, su hegemonía estaba en riesgo. Luego del asesinato de Mariano, 1.500 tercerizados fueron incorporados como trabajadores al ferrocarril Roca.